Eduardo Darnó Sans, el poeta que convirtió el silencio en canción. Hay músicos que escriben canciones. Hay compositores que crean melodías inolvidables. Y existen artistas que construyen un universo propio, tan singular que basta escuchar unos pocos segundos para reconocerlos. Ese fue Eduardo Darnó Sans, conocido cariñosamente por todos como el Darno. En la música uruguaya ocupa un lugar único. No fue un artista masivo ni buscó serlo. Tampoco persiguió las listas de éxitos ni adaptó su obra a las modas. Eligió un camino mucho más difícil. Hacer de cada canción una obra literaria, de cada recital una experiencia íntima y de cada silencio una parte esencial de la música. Su legado trasciende el canto popular. Es considerado uno de los más grandes poetas musicales que ha dado Uruguay y una influencia decisiva para varias generaciones de cantautores. Un niño del norte. Eduardo Darnó Sans nació en Montevideo el 15 de noviembre de 1953. Sin embargo, su verdadera infancia transcurrió lejos de la capital. Primero en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera. Después en Tacuarembó. Aquellos paisajes norteños marcaron definitivamente su sensibilidad. El viento sobre los campos. Los eucaliptos. Las viejas estaciones ferroviarias. La lluvia sobre los caminos de tierra. Las noches interminables. Todo eso terminaría apareciendo, una y otra vez, en sus canciones. Su padre, médico de profesión, le regaló su primera guitarra cuando tenía apenas 8 años. Sin saberlo, estaba poniendo en sus manos el instrumento con el que construiría una de las obras más refinadas de la música uruguaya. El grupo de Tacuarembó. En el liceo ocurrió uno de los encuentros decisivos de su vida. Su profesor de literatura era el poeta Washington Benavides. Benavides no solamente enseñaba literatura. Enseñaba a mirar el mundo. Bajo su influencia nació el llamado Grupo de Tacuarembó, integrado por jóvenes que luego serían figuras fundamentales de la cultura uruguaya. Allí compartió formación con Eduardo Larbanois, Héctor Numa Moraes, Carlos Benavides y otros artistas. No era solamente un grupo musical. Era un laboratorio cultural. Allí aprendieron que la poesía podía cantarse y que una canción podía alcanzar la profundidad de un gran poema. Un artista imposible de clasificar. Intentar definir el estilo de Darnó Sans resulta casi imposible. En sus canciones convivían el folclore uruguayo, la chanson francesa, la trova medieval, el rock, la música celta, la poesía española, la literatura latinoamericana, la canción de autor europea. No imitaba ninguna tradición. Las reunía todas. Y de esa mezcla nacía algo completamente suyo. Muchos críticos afirman que no creó un género nuevo. Creó un lenguaje propio. La poesía antes que todo. Para Darnó Sans, la palabra era sagrada. Cada verso debía tener peso. Cada imagen debía sugerir más de lo que decía. Musicalizó textos de autores como Federico García Lorca, Antonio Machado, César Vallejo, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y, especialmente, Washington Benavides. Pero incluso cuando escribía sus propios textos, parecía dialogar con todos ellos. No escribía letras. Escribía poesía destinada a ser cantada. Sansueña, una obra maestra. Si existe un disco que resume el universo del Darno, ese es Sansueña. Publicado en 1978, significó su consolidación artística. Allí aparece plenamente desarrollado ese clima inconfundible de sus canciones. Niebla. Bosques. Caballos. Memoria. Soledad. Amor. Fantasmas. Paisajes interiores. No era un álbum pensado para el consumo rápido. Era un libro de poemas convertido en música. Con el tiempo sería reconocido como uno de los discos fundamentales de la música uruguaya. La voz. La voz de Darnó Sans tampoco se parecía a ninguna otra. Era grave. Suave. Íntima. A veces parecía apenas un susurro. Nunca buscó impresionar. Buscó emocionar. Cantaba como quien cuenta un secreto. Como quien conversa de noche con un amigo. Por eso sus recitales generaban un silencio muy particular. El público no solamente escuchaba. Respiraba con él. La censura, como tantos artistas de su generación, sufrió las consecuencias de la dictadura cívico-militar uruguaya.
Entre 1979 y 1983 se le prohibió actuar en vivo. Paradójicamente, muchas de sus canciones podían seguir sonando por radio. Era una censura extraña. Su presencia incomodaba más que su música. Durante esos años continuó escribiendo, componiendo y preparando nuevas obras, esperando el momento de volver a encontrarse con el público. El periodista y el intelectual. Muchos olvidan que Darnosans también fue periodista. Trabajó en los semanarios Jaque y Postdata. Le interesaban la historia, la filosofía, la política, la literatura, el cine, la pintura. Era un lector incansable. Esa enorme formación cultural aparece constantemente en su obra. Sus canciones están llenas de referencias literarias, históricas y simbólicas. Nunca subestimó al oyente. Confiaba en su inteligencia. El músico de los músicos. Existe una expresión muy repetida en Uruguay. Darnosans era un músico para músicos. No porque el público no pudiera disfrutarlo, sino porque quienes hacían música comprendían con especial claridad la magnitud de su talento. Artistas como Fernando Cabrera, Jaime Roos, Jorge Drexler y muchos otros han reconocido la profunda influencia que ejerció sobre ellos. Un hombre profundamente humano. La vida de Darnosans estuvo lejos de ser sencilla. Atravesó problemas económicos, dificultades de salud, momentos de profunda tristeza. La muerte de su esposa fue un golpe devastador que afectó profundamente sus últimos años. Sin embargo, jamás perdió la delicadeza artística. Nunca dejó de escribir. Nunca dejó de imaginar nuevas canciones. Nunca dejó de buscar belleza incluso en medio del dolor. El adiós. El 7 de marzo de 2007, Eduardo Darnosans falleció en Montevideo, a los 53 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. La noticia conmovió al mundo cultural uruguayo. Se iba un artista irrepetible. Pero comenzaba otra etapa. La de su consagración definitiva como una figura fundamental de la música nacional. Un legado que sigue creciendo. Con los años, lejos de apagarse, su obra ha adquirido una dimensión aún mayor. Universidades estudian sus canciones. Se publican nuevas biografías. Se organizan homenajes. Sus discos vuelven a editarse. Las nuevas generaciones descubren en él un artista extraordinariamente moderno. No porque siguiera las modas, sino porque nunca dejó de ser auténtico. El zurcidor de palabras. Eduardo Darnosans prefería definirse con una palabra poco habitual. Zurcidor. No quería ser únicamente cantor, ni poeta, ni compositor. Quería unir, zurcir, coser con paciencia las distintas telas de la cultura, la literatura con la música, la tradición con la modernidad, el campo con la ciudad, la memoria con el presente. Si Alfredo Zitarrosa fue la voz profunda del Uruguay, si los olimareños cantaron al pueblo y si Eduardo Mateo abrió caminos musicales inéditos, Darnosans construyó un territorio distinto, el de la canción como alta literatura, donde cada acorde sostiene un verso y cada silencio tiene el mismo valor que una palabra. Su obra nunca fue la más difundida, pero sí una de las más perdurables. Porque hay canciones que se escuchan. Y hay canciones que se habitan. Las de Eduardo Darnosans pertenecen a esa segunda categoría. No terminan cuando acaba la música. Permanecen resonando en la memoria, como una conversación íntima que continúa mucho después de que la última nota se ha desvanecido. Silicio y @cx2gc. 2026